Buenas tardes, soy Laura Hernández, profesora de didáctica de la literatura en la Universidad de Castilla-La Mancha, y en primer lugar quiero dar las gracias a la organización del Congreso Nodos por permitirme presentar esta comunicación titulada Narrar, jugar y transformar, la gamificación para el desarrollo de la comunicación oral. En esta comunicación voy a tratar de presentar una situación de aprendizaje que creo que puede resultar muy motivadora para los alumnos de último ciclo de educación primaria y secundaria y que puede servir para el desarrollo de la comunicación lingüística oral. Dentro del desarrollo de la competencia de comunicación lingüística es muy importante el desarrollo de la comunicación oral, que consiste en saber pronunciar discursos gramaticalmente correctos, estructurados, coherentes y cohesionados y adecuados tanto en su registro como en su estructura y en su configuración para el receptor y para el ámbito y la situación comunicativa en la que se desarrollan. En este sentido, también es importante que nuestro alumnado conozca ciertos elementos que forman parte de la competencia comunicativa para autorregular su discurso. Por ejemplo, recursos como la reformulación, la gestualidad o su capacidad de improvisación dentro de la competencia de comunicación oral. Además, es importante que los alumnos sepan pronunciar textos de modo fluido, con una entonación, una dicción y una pronunciación correctas. También es importante que el alumnado sepa cómo descifrar esos discursos orales que escucha continuamente, es decir, educar su percepción. En este sentido, es interesante educar la atención y la escucha activa para que el receptor se convierta en co-creador del significado del discurso, cooperando con el emisor durante el proceso de recepción. Asimismo, es importante formar a nuestros alumnos en su pensamiento crítico para que sean capaces de detectar las falacias o los errores que pueden aparecer en todos los discursos. Como digo, la competencia de comunicación oral suele trabajarse poco en las aulas de nuestro país, en contraste con otros sistemas educativos como por ejemplo el italiano, donde las evaluaciones suelen desarrollarse mediante exámenes orales, y también en contraste con la importancia que ha tenido en el pasado la disciplina de la retórica o la oratoria. Sin embargo, parece que en la asignatura de lengua castellana y literatura la competencia de comunicación oral se evalúa únicamente a través de la exposición oral de textos expositivos y alguna vez en debates de tipo argumentativo. Pero tampoco se trabaja suficientemente, o al menos en el ámbito de la creación, la literatura de carácter oral, que es muy importante dentro de la tradición literaria de todas las lenguas y también la nuestra, y que cuenta con unos recursos propios como son las figuras de repetición, las estructuras formulísticas, la interrogación, la exclamación retórica y otros recursos que es importante que el alumnado conozca. Entonces, tanto para trabajar la competencia de comunicación lingüística oral como la literatura oral, hemos diseñado una situación de aprendizaje basada fundamentalmente en la gamificación y en la idea de que estos aprendizajes sirvan para mejorar el entorno social de nuestro alumnado, practicando el aprendizaje-servicio. Entonces, nuestro diseño de la situación de aprendizaje se ha basado en una serie de principios. El primero es el de la gamificación, porque creemos que el carácter lúdico del aprendizaje motiva a los alumnos hacia el mismo. En segundo lugar está la idea de que este aprendizaje debe ser activo y cooperativo. Activo para que se produzca de modo autónomo y el alumno se involucre más en el proceso de aprendizaje, y cooperativo porque creemos que esto, además de motivador, favorece la inclusión de los alumnos con diferentes capacidades y actitudes hacia el aprendizaje. Por otro lado, nuestra situación de aprendizaje va a ser multidisciplinar, puesto que en ella vamos a conjugar diversas manifestaciones artísticas, principalmente la literaria y la ilustración y las artes plásticas. Y por último, el concepto de aprendizaje-servicio, puesto que creemos que es importante que nuestra situación de aprendizaje contribuya de alguna manera a enriquecer y mejorar nuestro entorno. En este caso, la convivencia intergeneracional entre el alumnado de secundaria y los ancianos del centro de tercera edad de la residencia de ancianos de nuestra localidad.
Así, nuestra situación de aprendizaje para el desarrollo de la comunicación oral y el conocimiento de los procedimientos propios de la literatura de tradición oral se basa en una primera fase de gamificación, en la cual trabajaremos con un juego de mesa que ha recibido numerosos premios a nivel internacional y que se llama Dixit. El juego Dixit se basa en la elaboración de pistas que pueden constituir pequeñas historias a partir de cartas ilustradas de gran belleza. Podemos ver aquí, son cartas que contienen ilustraciones muy sugerentes y que permiten el desarrollo de la creatividad por parte de nuestros alumnos. En una primera fase, los alumnos jugarán libremente en grupos pequeños para familiarizarse con la dinámica del juego. En una segunda fase intentaremos estructurar el juego en torno a lo que queremos conseguir con ellos, que es la creación de narraciones orales. Entonces les diremos que las pistas que deben elaborar para cada carta tienen que ser la introducción, el nudo o el desenlace de una historia. De esa manera, a través de una manifestación artística de tipo pictórico, una ilustración, estamos fomentando la creación literaria, poniendo en relación unas artes con otras. En una segunda fase, cada uno de los grupos de jugadores elegirá aquel fragmento de historia que les ha resultado más estimulante y entre todos trabajarán para elaborar un cuento que estará destinado a ser recitado oralmente, es decir, que en ningún momento se va a poner por escrito. Entonces los miembros del grupo lo que harán será trabajar en la elaboración de ese cuento que se comunicará de manera oral. Trabajarán en la elaboración literaria y oral de una historia. La tercera fase consistirá en que cada uno de los grupos expondrá ante el grupo clase el cuento que han elaborado a partir de ese pequeño fragmento que les ha servido de inspiración. Para la realización de esta exposición, con la metodología de los cuentacuentos, se ayudarán de la carta que les sirvió como inspiración original y además otras cartas que elaborarán ad hoc para la ocasión. Entonces, entre todos los miembros del grupo clase se practicará la coevaluación y elegirán cuál de los cuentos o cuáles de los cuentos son los más indicados para continuar a la siguiente fase, que es en la que nuestra situación de aprendizaje se torna un proceso de aprendizaje-servicio. Pues en efecto, los alumnos seleccionados acudirán al centro de mayores de nuestra localidad donde recitarán los cuentos seleccionados para los ancianos y de esta manera lograr con nuestro proyecto mejorar en la medida de lo posible el entorno social, de modo que el fruto de su proceso de aprendizaje, que es este cuento apto para ser recitado oralmente, contribuya a dinamizar y a crear un espectáculo para los mayores de nuestra comunidad. Creemos que esta situación de aprendizaje resultará especialmente motivadora para los alumnos, favorecerá además la cooperación y que el hecho de que parta de un juego, es decir, de que esté basada en la gamificación, va a lograr que alumnos que usualmente no están muy motivados hacia las actividades de creación literaria, pues se vean involucrados e implicados y llamados a participar en la misma. Además, entendemos que esta conexión entre diferentes formas de expresión artística y el entretenimiento es buena para que comiencen a relacionar el placer con el arte. Por otra parte, el carácter multidisciplinar y cooperativo de la actividad implicará que diferentes alumnos con diferentes capacidades y diferentes aptitudes puedan involucrarse activamente en la misma. Además, el hecho de que el fruto del proceso de aprendizaje, este cuento, sirva para dinamizar una jornada de convivencia con los ancianos de nuestra comunidad, es decir, el uso de la metodología de aprendizaje-servicio, creemos que puede resultar especialmente estimulante para el alumnado.
Como conclusión, creemos que esta situación de aprendizaje que planteamos puede servir para trabajar en el aula la comunicación oral, una competencia a la que usualmente en las aulas se le presta mucha menor atención que a la comunicación escrita, pero que sin embargo va a resultar fundamental en la sociedad del futuro, en la que la comunicación se basa fundamentalmente en los medios audiovisuales y en la inmediatez. Entonces va a resultar fundamental para el desarrollo social y laboral de nuestros alumnos que sean capaces de producir textos orales correctos desde el punto de vista gramatical, coherentes, cohesionados, estructurados y adecuados a la situación comunicativa. Muchas gracias.